Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 52. Nos corresponde hoy estudiar la primera parte de este capítulo 52 relacionada con el reinado de Sedequías, el último rey de la dinastía davídica, el 21º rey de Judá. Jeremías capítulo 52, versículos 1 al 3. Voy a permitirme leer. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacín, y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Vamos a detenernos en esta mañana solamente para estudiar estos 3 primeros versículos del último capítulo del libro de Jeremías. Estamos rápidamente terminando este libro y nos encontramos en el último capítulo, que es el epílogo, un epílogo bastante triste, bastante caótico, donde describe realidades de la monarquía, de los sacerdotes y de la ciudad y todas las consecuencias fatales finales del libro de Jeremías. El epílogo comienza hablando del último rey de Judá, el 21º rey de Judá, Sedequías. Sedequías fue un hombre supremamente importante. Y yo quiero que nosotros miremos un poco la importancia de la monarquía en este periodo, especialmente en Judá y en Jerusalén. Dios, en su gobierno divino, determinó dar reyes a Israel. El primer rey que Israel tuvo fue Saúl, luego David, y así sucesivamente se estableció una dinastía en David con 21 reyes. Sedequías es el último, el que presencia la destrucción de Judá y de Jerusalén, y es un rey supremamente interesante que yo quiero que nosotros analicemos. Los incidentes que el profeta Jeremías nos va a recapitular en este momento acontecieron aproximadamente el año 588 y 586 a.C. Acontecimientos muy rápidos, muy acelerados, precipitados para mostrar la catástrofe de Judá y de Jerusalén y la destrucción inminente que llega sobre esta nación por manos del imperio babilónico. Los reyes de Judá, especialmente los últimos, en lugar de congregar al pueblo, en lugar de apacentarlo, en lugar de salvarlo de la muerte y de las fieras que los devoraban, dispersaron al pueblo, lo desparramaron, lo dividieron, lo devoraron y causaron gran estrago en el pueblo de Judá y de Jerusalén, y por supuesto fueron los que aceleraron también el juicio divino para esta nación. Es difícil nosotros entender que los líderes políticos y religiosos que Dios estableció para mostrar su voluntad para el pueblo de Israel fueran los principales gestores del juicio divino contra la nación y los que principalmente facilitaron la destrucción y la división y el desparramamiento del pueblo de Israel. Es difícil nosotros comprender que estos líderes fueron los pioneros en la actitud de rebelión contra Dios y por supuesto de las consecuencias que tiene el pueblo de Israel. Pero eso es lo que nosotros vamos a ver. En alguna oportunidad el profeta Ezequiel y también el profeta Jeremías expresaron un lamento con relación a los pastores. Dijeron: ay de los pastores que dispersan el rebaño, ay de los pastores que devoran y se alimentan y oprimen el rebaño. Y en ese caso estaba refiriéndonos no solo a los sacerdotes, sino también a los reyes de Israel, que fueron los pastores políticos que dispersaron el rebaño de Judá. ¿Acaso los pastores no apacientan los rebaños? Es una pregunta retórica que expresa el profeta Ezequiel y que anteriormente había retomado también el profeta Jeremías en Jerusalén. Ezequiel en el exilio retoma la misma pregunta: ¿los pastores no fueron puestos para apacentar al rebaño? ¿Por qué lo dispersan? ¿Por qué les hacen mal? ¿Por qué les causan daño? ¿Por qué lo dividen y lo desparraman? Entonces vamos a detenernos en esta mañana básicamente para hablar de Sedequías, que es el que el profeta Jeremías aborda, pero también con relación a Sedequías vamos a hablar de los últimos 4 reyes de Judá y de Jerusalén. Y el título que yo le he puesto a la predicación de hoy, expresada en términos de lamento, es Sedequías, un rey sin visión. Y yo quiero jugar con los términos en esta expresión porque efectivamente Sedequías fue un rey sin visión del futuro, sin visión de la gloria de Dios, sin visión de las consecuencias de su rebelión, sin visión de los reclamos y de los llamados urgentes del pueblo para buscar justicia y buscar paz y seguridad. Pero también recordemos que históricamente Sedequías fue un rey al que le sacaron los ojos.
y al sacarle los ojos pues quedó invidente, quedó sin visión. Entonces estoy jugando metafóricamente con los términos. Sedequías, un rey sin visión, es el único rey de la dinastía davídica que es considerado un rey sin visión. Y es tal el punto de su falta de visión que terminó la dinastía en él, terminó el gobierno de Judá y de Jerusalén, y nunca más Israel volvió a tener reyes. ¿Sí? Entonces yo quiero que nos ubiquemos un poco en esta parte y comprendamos el tema de la ira de Dios, la justicia de Dios sobre Judá, sobre Jerusalén y sobre todo su pueblo. El triste efecto de la rebelión de un líder, el triste efecto de la falta de humildad de un líder, falta de sencillez, de compromiso y de dependencia de Dios, ocasiona efectos terribles colaterales no solo para él, para su familia, sino también para la iglesia y para una sociedad. En este caso el rey Sedequías, su falta de temor a Dios, su falta de humildad a Dios, su beligerancia notoria ocasionan un gran caos para una nación y por supuesto él se queda sin descendiente al trono, él se queda como cautivo y prisionero en Babilonia, encadenado en los últimos años de su vida y sin poder ver la luz. En este momento yo quiero que nos detengamos en la primera parte de la lectura de hoy, es el primer versículo. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. Este texto que nosotros estamos leyendo aquí es básicamente un texto paralelo de Segunda de Reyes 24:18 y de Segunda de Crónicas 16:11, donde se expresa casi literalmente las mismas palabras. ¿Sí? Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. Hay tres datos supremamente importantes en este texto que yo no quiero pasar por alto y por supuesto como solo tenemos 3 versículos vamos a estudiar con un poco de detenimiento. El primer dato es que Sedequías es el último rey de Judá y comenzó a reinar a los 21 años. Y esto es un dato importante, porque como la Biblia nos está relatando la historia, nos está relatando las generaciones que gobernaron de la dinastía, es importante que nos especifique exactamente los años de este rey en los cuales él comenzó a reinar. Y si nosotros consideramos un hombre o un joven a los 21 años para gobernar una nación escogida por Dios, realmente nos damos cuenta que es un hombre supremamente joven, que es un hombre sin mayor sentido de responsabilidad, sin mayor sentido de pertenencia, de compromiso, porque él no simplemente dice que consiguió un trabajo y que se fue de su casa, sino que a los 21 años comenzó a reinar en un puesto de suprema eminencia. El puesto principal que existía en un país, en una nación, era el puesto de rey. Es un puesto de privilegio, ¿sí? Hacía parte de la aristocracia de la nación y él comienza a gobernar a los 21 años de edad. Un hombre muy joven, un hombre comenzando apenas la vida, y la Biblia nos va a relatar que reinó 11 años en Jerusalén. 11 años en Jerusalén. Es decir, él reinó desde los 21 años hasta los 32 años. 11 años en Judá y Jerusalén. Sedequías, dice la Biblia, fue hijo de Josías y de Amutal, hija de Jeremías. Entonces yo quiero que revisemos un poco lo que eso significa. En algunos casos, en el tema de la monarquía, en el libro de Jeremías no se nos presenta el nombre de la madre de los reyes. Sin embargo, el texto aquí lo repite, al igual que en Segunda de Reyes 24 y en Segunda de Crónicas 36. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. Ese dato es muy importante. ¿Por qué en ese texto, donde se hace un resumen biográfico del reinado de Sedequías, se relaciona directamente el nombre del rey con el nombre de la madre y no con el nombre del padre? ¿Sí? Normalmente debiera decir hijo de Josías, porque efectivamente Sedequías era hijo del rey Josías. El rey Josías fue un hombre muy importante para la nación, muy importante en la monarquía y muy importante en el periodo profético de Jeremías. ¿Por qué no se relaciona a Sedequías con Josías, pero sí se relaciona a Sedequías con la madre de él, que fue Amutal? Ese es un dato importante. Ahora recordemos que Josías, que es el padre de Sedequías, tuvo 2 mujeres. El nombre de la primera esposa que tuvo Josías se llamó Zebuda y el nombre de la segunda Amutal. Las 2 mujeres las tuvo simultáneamente.
No fue que enviudó y luego tuvo otra, sino simultáneamente el rey Josías tuvo 2 mujeres y de cada una de esas mujeres tuvo 2 hijos. Tuvo 4 hijos Josías. De esos 4 hijos, 3 fueron reyes de la dinastía, ¿sí? Los 3 que fueron reyes fue Joacás, Joacín y Sedequías. Los 3 eran hijos de Josías, y de esos 3 hijos que fueron reyes, hijos de Josías, 2 fueron hijos de Amutal. Los 2 hijos de Josías y Amutal, su segunda esposa, compañera simultánea con Zebuda, fueron reyes de Judá y de Jerusalén. Estamos hablando de Joacás y estamos hablando de Sedequías. Joacás es el rey que sucede a Josías una vez es muerto. Recordemos que Josías es muerto por los egipcios, y una vez es muerto Josías, los egipcios ponen como rey a Joacás. Joacás es hijo de Josías y Amutal. Dice la Biblia que Joacás hizo lo malo ante los ojos de Dios, reinó solamente 3 meses y inmediatamente se puso como rey a Joacín, que era hijo de Josías y Zebuda. Joacín reinó 11 años en Judá y Jerusalén, y luego después fue puesto Jeconías, que era hijo de Joacín, nieto de Josías y Zebuda. Jeconías reinó 3 meses y luego fue puesto Sedequías, hijo de Josías y de Amutal, y reinó 11 años en Judá y Jerusalén. Esos datos que nosotros estamos dando históricamente son muy importantes. Yo quiero pensar un poco en lo siguiente. Josías fue puesto en el trono a los 8 años de edad. O sea, ninguno de nosotros imaginamos que uno de nuestros hijos o un niño de nuestra iglesia a los 8 años de edad pudiese tener semejante encargo de ser el rey de Judá y de Jerusalén. Sin embargo, Josías lo logra, es puesto por Dios a los 8 años ante la muerte cruenta de Amón, su padre. Entonces él es puesto inmediatamente para conservar el linaje. Sin embargo, Josías reinó hasta los 39 años cuando murió. Lo que yo quiero pensar es que los 2 hijos que tuvo Josías de Amutal fueron hijos que él los tuvo a la temprana edad. Según los datos bíblicos, Josías tuvo a Sedequías a los 14 años de edad. Es decir, Josías fue padre a los 14 años y engendró a Sedequías, que posteriormente fue rey a los 21 años de edad. Y a los 16 años de edad, cuando Josías estaba haciendo las mayores reformas religiosas en el templo, que fue a los 8 años del gobierno, es decir, a los 16 años de edad, Josías tuvo un segundo hijo de su matrimonio con Amutal, que fue Joacás. Esos 2 hijos fueron tenidos en la temprana adolescencia, 14 y 16 años, y luego fueron reyes, uno a los 23 años y el otro a los 21 años de edad. Yo lo que quiero llevarles a pensar a ustedes es que gran parte del caos del pueblo judío al término de la dinastía davídica se debió a que los reyes fueron supremamente jóvenes. Uno a los 8 años, otro a los 21 años, otro a los 23, otro a los 25, eran realmente jóvenes, adolescentes, comenzando la vida adulta, y ellos son puestos en un puesto tan importante para gobernar a Judá y Jerusalén. Ahora, yo quiero pensar también que al relacionar la escritura, el nombre de la madre de estos reyes, y no relacionar el nombre del padre, es muy probable que quien tuvo mayor incidencia en la formación del carácter y en las condiciones del ejercicio del gobierno fue la madre y no el padre. ¿Por qué estos 3 reyes que fueron puestos, hijos de Josías, se relacionan directamente con la madre y no se relacionan con el padre? Es una muy buena pregunta. Debería decir hijo de Josías y no hijo de Amutal. Es importante que nosotros notemos eso, porque hemos aprendido y comprendido por el Evangelio que quien desarrolla y quien forma decididamente el carácter de los hijos, tanto mujeres como varones, pero especialmente de los varones, y máxime cuando pertenecen a una dinastía, es una tarea indispensable o básica o esencial del varón. Josías, probablemente por ser un hombre tan joven como rey, y tan joven como padre, descuidó su tarea de formación de sus hijos y de trabajar el carácter de ellos, sabiendo que iban a ser futuros reyes de Israel, descendientes de la línea genealógica de Cristo, y abandonó ese encargo y lo dejó bajo la responsabilidad de Amutal.
La Biblia no dice que Hamutal haya hecho algo bueno o haya hecho algo malo en este texto, sencillamente la refiere como un dato histórico. Pero si ustedes y yo pudiéramos ir al libro de Ezequiel, en el capítulo 34, dedica el capítulo 34 a hablar de Hamutal y a hablar de lo mala y lo perversa que fue esta mujer. La describe como una mujer codiciosa, una mujer malvada, una mujer perversa, que se le dio en sus manos dos hombres para que gobernaran, y los dos hicieron lo malo ante los ojos de Dios y pervirtieron el reinado. Es tanto así que en el libro del profeta Ezequiel se refiere a Hamutal como una viña trillada, ¿sí? Y como una viña con frutos secos que se marchitaron y que nunca más hubo fruto en esa viña. Y ya estamos comprendiendo por qué esa referencia, porque de Josías y de Hamutal, que dan estos últimos hijos para la dinastía davídica, se seca este fruto y la dinastía se termina. Tanto Joacás como Joacim, Jeconías y ahora Sedequías son los últimos 4 reyes después de Josías, todos parientes de Josías, 3 hijos y un nieto, y ninguno de ellos sirvió para Judá y para Jerusalén como reyes. Fueron todos perversos, fueron malos, y como dice en el libro del profeta Ezequiel, se secó el fruto. Es una descripción terrible, hablando de una viña o de una uva seca, como una uva pasa, que no sirve para dar vino o que no sirve para el propósito real para el cual se cultiva la uva, que es para que dé el fruto normal y para producir el vino. Al ser una fruta seca, es una fruta que no sirve, que no cumple el propósito, y eso fue lo que sucedió. Entonces, lo que podemos decir aquí en esta primera parte, hablando de Sedequías, un rey sin visión, es que Hamutal cumplió una tarea específica en la formación de estos 2 hijos, Joacás y Sedequías, pero básicamente la tarea que ella realizó fue una tarea de manipulación. Y lo dice el libro de Ezequiel capítulo 34, manipuló a sus hijos a tal punto de ella recibir la gloria, recibir la exaltación, recibir el honor por tener hijos en el trono, a tal punto que esos hijos no continuaron y no pudieron hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Entonces hay varios errores aquí. Primero, el error de Josías como padre, ¿cierto? Porque Josías como padre no influenció decididamente en el carácter de esos hijos, especialmente de estos varones, para que ellos se formaran en su carácter, fueran hombres temerosos de Dios y continuaran con la dinastía correctamente. Hay un error también terrible de la madre, porque Hamutal toma un lugar que no le corresponde, y cuando toma el lugar que no le corresponde hace lo que no debe hacer, es decir, incidir negativamente en el carácter de sus hijos, pensando ella sacar provecho como reina madre de sus hijos en el poder y no educándolos para que teman a Dios y para que sean siervos temerosos de Dios y cumpliendo la tarea como hizo, por ejemplo, Noemí con Obed, o como hizo Loida y Eunice con Timoteo, ejemplarizando un carácter adecuado en estos hijos o en estos nietos. Sin embargo, no lo hizo así Hamutal. Y el tercer error que tenemos aquí en este texto es el error de Sedequías. Porque Sedequías, teniendo 21 años, si bien es cierto no es el hombre más maduro y más firme en su edad y en su carácter para gobernar, sí pudo haber entendido que como rey debía desconectarse del cuidado maternal de Hamutal y de la manipulación que ella ejercía y cumplir el propósito divino. Ahora, es supremamente interesante porque aunque ellos no instruyeron a Sedequías para que gobernara adecuadamente y diera un ejemplo de carácter correcto, sí le pusieron un nombre interesante. Sedequías significa Jehová es mi justicia, o Jehová es recto. Es decir, en el nombre de Sedequías está dando testimonio de que la justicia de Dios llega. Y efectivamente llegó bajo el reinado de Sedequías, pero no la justicia que ellos pensaban de poder gobernar y destruir a las otras naciones y alejarse de sus enemigos, sino la justicia que consistió en el término de la monarquía, en secarse el fruto de Josías, el fruto de su trabajo y de su descendencia, y no continuar el reino en Judá y Jerusalén. Esto es muy interesante. Ellos no practican el derecho, ellos no continúan la justicia que hace, en la cual hace honor su nombre, y por lo tanto Sedequías y los últimos reyes se constituyeron en títeres de Babilonia y no en instrumentos en las manos de Dios para su propia gloria. Es lamentable que nosotros podamos decir en esta mañana, Sedequías, el 21º y último rey de Judá, fue un rey
sin visión. Fue un rey sin conocimiento del propósito que Dios tenía con él, de su determinación en el carácter para gobernar una nación, y sin entender y desligar su relación maternal del ejercicio del poder y del ministerio. Y eso es un llamado muy importante para nosotros como padres. Especialmente nosotros que estamos formando hijos y que anhelamos que ellos sean hombres y mujeres en el servicio a Dios, temerosos de Él y que le sirvan con rectitud, debemos entender que hay un lugar de trabajo, pero también hay unos límites en los cuales no podemos incidir, manipular, coartar su libertad, sino más bien impulsarlos y desarrollarlos para que ellos teman a Dios. Sedequías es un títere, primero de su madre, después de Babilonia y después del pueblo y de sus propios temores y limitaciones. Sedequías, un rey sin visión, manipulado por su madre, controlado por ella ejerciendo una autoridad y un control excesivo, abusivo y coartante en la vida del rey joven Sedequías. Versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Ese versículo es una descripción terrible, es casi un epitafio en el epílogo de este libro. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Hizo lo malo, abandonó el derecho, abandonó el camino recto, se alejó de Dios y fue engañado por su propio corazón. En primer lugar, manipulado por su madre, en segundo lugar, engañado por su propio corazón. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esta es una constante en la monarquía generalmente del reino del norte, que ya fue extinto en el año 722 por los asirios. Pero también se está constituyendo una constante, especialmente al final de la monarquía davídica en Judá y Jerusalén. Los reyes, cada uno hacía lo malo ante los ojos de Jehová, casi igual o similar o parecido a como lo había hecho Joacim. Joacim era su medio hermano, hijo de Josías y Zebuda. Joacim no era hermano directo de Amutal, sin embargo era hijo de Josías. ¿Por qué relaciona a Joacim y no a Joacás, que era su hermano propio, con Amutal y Josías? Es probable que lo que nos quiera indicar el texto acá es que Sedequías hizo lo malo al igual que Joacim, el otro hijo de Josías, de su otro matrimonio. Porque alguien pudiera decir, bueno, es que los hijos de Amutal fueron malos, pero los hijos de Josías y Zebuda fueron buenos. Pero cuando el texto dice en el versículo 2, e hizo lo malo no como Joacás, sino como Joacim, está diciendo que era el otro hijo de Josías, medio hermano con Sedequías, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a Joacim. Esto es muy importante porque nos está hablando del engaño de su propio corazón, de la maldad de su corazón y de cómo Sedequías fue un hombre vacilante, indeciso, manipulable, que no tenía carácter. No sé si ustedes recuerdan capítulo 32, 37, 38, cuando Sedequías mandó a llamar a Jeremías en privado para consultarle y para preguntarle a Dios qué palabra tenía para él. Le decía una cosa a Jeremías en privado, decía una cosa en público, se dejaba manipular de los ministros del gobierno, se dejaba manipular de los príncipes, le tenía temor a ellos. Sedequías es un hombre supremamente interesante, porque nos muestra que lo que a él le importaba era quedar bien. Es de ese tipo de hombres, de ese tipo de líderes que les gusta muchísimo la aprobación de los demás. Es de ese tipo de líderes que dicen, me gusta y me encanta quedar bien. Debo dar mi mejor imagen, no quiero decir nada que genere un mal concepto en contra mía. Yo quiero que la gente piense bien de mí, y para que piensen bien de mí, entonces soy vacilante, indeciso, me dejo manipular, acepto todo lo que los demás digan, porque quiero dar la impresión que con todos me llevo bien y que tengo muchísimos seguidores. Ese era Sedequías. Básicamente ese era el Sedequías, muy similar al carácter de muchos varones contemporáneos, especialmente líderes, que están detrás de la aprobación, detrás de qué piensan los demás de mí. Muchos andan diciendo, ¿y tú qué opinas de mí? ¿Tú qué opinas de mis predicaciones? ¿Qué te parece lo que yo enseñé? ¿Qué te parece lo que yo estoy haciendo? Buscando aprobación, buscando aceptación y buscando espaldarazo, como lo hacía Sedequías con todos los príncipes y aún con los gobiernos vecinos. Fue tanto que Sedequías hizo un juramento
al rey de Babilonia. Primero mandó una comisión con Gedarías y con otros, llevando una carta y yendo a hablar con Nabucodonosor, una embajada diplomática donde va y les dice: dígale al rey Nabucodonosor que yo me someto a su determinación, que yo voy a ser leal a usted y voy a comenzar a tributar para el imperio babilónico. Esta comisión fue y llevó y habló con Nabucodonosor sobre esto, este compromiso, pero luego la historia registra que Sedequías también fue a Babilonia. Se dio ese viaje para ir a hablar con Nabucodonosor y reiterarle su lealtad como gobernador súbdito y reiterarle que Judá y Jerusalén comenzaban a tributar para Babilonia con el único compromiso de que Babilonia no lo atacara. Sin embargo, mientras Sedequías hizo eso, a su regreso fue y se reunió con otros príncipes y buscó el apoyo de Egipto para ir contra Babilonia. ¿Me están comprendiendo que Sedequías era un hombre que quería tener la aprobación de todo el mundo? Quería estar en paz con Judá y Jerusalén, quería estar en paz y tener el beneficio de la seguridad de Babilonia, quería tener el apoyo de Egipto para ir contra otros, y se alió con 5 naciones vecinas para ir en contra de Babilonia. Era un hombre supremamente terrible de carácter, muy débil, muy inconstante, muy inseguro. Era un hombre que no le creía a Dios y que tenía muchísimo miedo. El miedo principal de Sedequías era ser burlado por sus propios amigos. Le tenía pavor, tenía miedo, se paralizaba solamente con la idea de pensar que alguien se pudiera burlar de él y alguien emitiera un concepto no favorable sobre su imagen y sobre su persona. Es interesante que Sedequías, mientras tiene temor de los reyes y de sus príncipes y de su mismo pueblo, del qué dirán sobre él, no tiene temor de Dios. El versículo 2 es patético. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Es decir, se pervirtió. Su perversión era el propio cuidado de su imagen, de su apariencia, el propio cuidado de su concepto. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué opinan de mí? Eso le distrajo y le manipuló y le engañó por su propia concupiscencia al poder y su propia lujuria, y se olvidó de que él había sido puesto como rey para gobernar para la gloria de Dios y para hacer lo correcto conforme Josías lo había hecho, por lo menos en los primeros años de su gobierno. E hizo lo malo ante los ojos. Un hombre incapaz de conducir a la nación, un hombre incapaz de conducir a su propia familia, un hombre incapaz de discipular a su propia familia para que sirviera a Dios y para que fueran reyes distinguidos. Un hombre incapaz de salvaguardar su propia vida y la vida de su propia familia. La única forma que él tenía para salvarse y para salvar a su nación era temer a Dios. Pero él pensó que las fórmulas de él eran mejor. Jurarle lealtad a Nabucodonosor siendo que él no era leal, jurarle lealtad y protección a Jeremías siendo que nunca fue leal a Jeremías, y jurarle lealtad a su pueblo cuando nunca fue leal a su pueblo. Sedequías es un hombre engañoso, mentiroso, que le rendía pleitesía a los demás y no a Dios. El rey no tenía el valor de escuchar la voz de Dios, sino de escuchar la voz de su propio corazón y la voz de los demás. Cuando Jeremías en varias oportunidades le dice: Sedequías, Dios te ordena rendirte a Babilonia, no ir en contra de Babilonia, Sedequías siempre dijo: no lo voy a hacer, porque tengo muchísimo temor de que se burlen de mí. Y saben, la Biblia nos dice que luego él no solo enfrentó la burla, sino la prisión, la tortura, y fueron sus propios amigos los primeros en señalarlo e ir en contra de él. El temor que él tenía fue presa de él mismo y lo vivió y lo experimentó en su propio corazón. Di ahora a la casa rebelde: ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Dile: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el rey no fuese abatido y no se levantase, a fin que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Esa es la descripción que hace Ezequiel 17, 12 al 15, con relación a este pacto que hizo
Sedequías con Babilonia que nunca pudo cumplir, engañado por su propio corazón, temeroso, indeciso y un hombre muy, pero muy concentrado en su propia imagen, en su propio concepto de sí mismo, y falló notablemente e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Nunca esperaríamos que un rey de la monarquía davídica, de la dinastía davídica, de la cual viene el Mesías, hiciera lo malo flagrantemente ante los ojos de Dios y que fuera un rey sin visión. Sedequías, un rey sin visión. Versículo 3. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Es interesante porque ahí habla en plural. Comienza describiendo el reinado de Sedequías, pero luego habla en plural, los echó de su presencia. ¿A quiénes se refiere? ¿A quiénes echó Dios o Jehová de su presencia? Pues por supuesto a los dos reyes que están mencionados en estos dos versículos anteriores, a Sedequías y a Joacín. Estos dos reyes hicieron lo malo, al igual que Joacás, al igual que Jeconías, y Dios los echó de su presencia, y es lo que se refiere Ezequiel 34. Fueron frutos secos. Miren, qué epitafio más crudo para Josías y para Amutal como matrimonio. Una pareja de frutos secos. Una pareja que sí tuvieron fruto, pero su fruto se secó, se cayó y no fue útil en el desarrollo de una nación. Yo no quisiera tener esa descripción. Yo tengo hijos también y muchos de nosotros aquí tenemos hijos, y yo no quisiera que la descripción o el epitafio que prevaleciera al final de nuestros días es: este es un matrimonio de frutos secos. Porque frutos secos es como si no se hubiese tenido frutos, y más aún se tuvieron pero no fueron útiles, fueron nefastos, fueron corruptos, perversos, malvados, manipulables, engañosos, y no fueron frutos útiles para la gloria de Dios, para la sociedad y para la alegría y el gozo también de los padres. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Varias veces, no una, ni dos, ni tres veces, Jeremías le había advertido a Sedequías: entrégate a Babilonia, no te rebeles contra Babilonia. No hubo otro rey de los 5 reyes bajo los cuales el profeta Jeremías ejerció su ministerio público, que fue Josías, Joacás, Joacín, Jeconías y Sedequías. No hubo uno con el que más tuviera relación Jeremías, sino Sedequías. Al que más visitó, con el que más se encontró, al que más fue consultado, fue Sedequías. Sin embargo, es el más rebelde a las palabras de Jeremías. Dice la Biblia que Jeremías le advertía una y otra vez, pero Sedequías nunca se humilló ante Jeremías y nunca escuchó las palabras de Jeremías que le hablaba de parte de Dios. Se rebeló contra el rey de Babilonia, no quiso atender la palabra de Jeremías y la palabra de Dios, y le ocasionó o recibió como consecuencia la tortura. Dice la Biblia que una vez los caldeos entraron por la muralla, Sedequías huyó con algunos de sus lugartenientes, huyó hasta Jericó, luego fue encontrado en Jericó y apresado por los caldeos, fue llevado a Ribla, que era el lugar temporal del gobierno babilonio dentro de Judá y Jerusalén, y allí degollaron a sus hijos en su presencia. Los hijos de Sedequías, que no sabemos cuántos eran, los hijos varones. La Biblia no registra el número de sus hijos, pero dice que tuvo hijos en plural, varones, fueron degollados por los babilonios en presencia de su propio padre. No tuvo visión para cuidar la nación, pero tuvo que ver a sus propios hijos degollados, torturados en su propia presencia. No tuvo visión para seguir la voz de Dios para una nación, no tuvo visión para entender el llamado urgente de Jeremías para entregarse a Dios, para entregarse a Babilonia y para salvaguardar su vida y la de su nación,
pero sí tuvo que tener visión para ver la tortura contra sus hijos. Tuvo que presenciar, fue testigo cercano, inmediato de los hechos de la tortura contra sus hijos, su tesoro y los que podían aspirar al trono. Sedequías, al igual que Josías, es un hombre de frutos secos. Sus frutos, sus hijos que debían aspirar al trono por ser una dinastía vitalicia y hereditaria, fueron torturados en su presencia en un valle en Ribla. ¡Qué terrible circunstancia! Y luego la Biblia dice que no contentos con eso, los babilonios, después de degollar a sus hijos y de tirarlos en la tierra, en el piso, para que se los comieran los animales salvajes, Sedequías fue torturado y le sacaron sus ojos, al igual que Sansón. Y después de que le sacaron sus ojos, lo aprisionaron, lo encadenaron y lo llevaron como prisionero hasta Babilonia. Y allá en Babilonia permaneció hasta el día de su muerte, prisionero y encadenado. ¿Cuál fue la condición o la situación para que Sedequías tuviera ese final tan trágico? Siendo que su nombre significa Jehová es nuestra justicia. Por supuesto, la justicia de Dios, o como dice aquí el versículo 3, la ira de Dios cayó terriblemente sobre Sedequías, que representaba como rey, monarca de Israel, la justicia divina, cayó sobre sí mismo y sobre su familia, sobre su descendencia y sobre el futuro de la nación. Sedequías, un rey sin visión, un rey que no tuvo visión para guardar su corazón, un rey que no tuvo visión para entender la separación entre su amor maternal, el cuidado maternal y el ejercicio del poder. Sedequías, un hombre que no tuvo visión para guiar a sus hijos al plan divino, y más bien él mismo hizo lo malo ante los ojos de Dios. Sedequías tuvo 11 años, pero 11 años terribles, 11 años de lo peor que tuvo Israel. Los últimos 11 años tomó las peores decisiones que se pueden tomar en un gobierno. 11 años nefastos de rebelión, de deslealtad, de manipulación. 11 años luchando contra el profeta de Dios, en contra de los designios de Dios. 11 años procurando hacer alianza con Egipto y los países vecinos para resistir a Babilonia, y cuando él pretende resistir a Babilonia, está resistiendo a Jeremías y está resistiendo a Dios, que es peor. Por lo tanto, dice el texto, se encendió la ira de Jehová contra Judá y Jerusalén, y los dejó sin rey. Los dejó sin rey, no sin establecer justicia sobre estos reyes perversos que fueron llevados al exilio, en cautiverio, con la terrible condición de la tortura y de las condiciones de humillación. Luego de ese sitio, la confusión que tuvo Sedequías y toda su familia es terrible. Sus hijos muertos, él sin la visión física y él esclavo en Babilonia, la ciudad destruida, la ciudad terminada, los babilonios gobernando, Jerusalén bajo la esclavitud en el 587 a.C. y cumplidas todas las profecías del profeta Jeremías. Dios echó de su presencia no solo a estos reyes malvados, Dios echó de su presencia no solo a estos últimos reyes perversos, sin visión, estos reyes manipulables, estos reyes pusilánimes, sino que Dios echó de su presencia a todos los israelitas por los múltiples pecados que ellos consintieron y que los encabezaron sus líderes, sus pastores políticos y religiosos. Dios los echó de su presencia, y la Biblia dice, por haber abandonado a Dios, Dios los abandonó, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Sedequías, un rey sin visión. Y yo quiero que nosotros pensemos seriamente en lo que significa eso, porque es muy probable que nosotros tengamos líderes o sigamos líderes puestos por hombres que no tienen la visión de la obra de Dios, que no tienen la visión del carácter correcto, que no tienen el propósito correcto de hacer la voluntad de Dios. Es muy probable que nosotros sobreestimemos nuestras fuerzas y pensemos que tenemos condiciones para salir en medio de las situaciones, y cuando vamos a ser derrotados.
Es muy probable que nosotros confiemos más en los eventos circunstanciales y los determinemos como evidentes para conocer la voluntad de Dios, y no que confiemos en la obra y en la voluntad manifiesta de Dios por las Escrituras. Eso hizo Sedequías, confió en sus fuerzas y no confió en lo que Jeremías le reiteraba. Confió en su propia condición, en su propio corazón ambicioso y lujurioso al poder, confió en lo que él podía hacer, nunca admitió la derrota, nunca admitió el fracaso, nunca admitió que él podía entregarse, porque eso era muy humillante para él y no quería que se burlaran y lo afrentaran y tuvieran una mala imagen. Sin embargo, aunque él, entre comillas, tuvo una buena imagen de los judíos, Dios lo describe como un hombre sin visión, como un hombre que hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¡Qué contraste! Jehová es mi justicia con un rey supremamente injusto. ¡Qué contraste! Jehová es mi justicia, Jehová es mi rectitud con un hombre totalmente perverso, corrupto y no recto ante los ojos de Dios. Queridos hermanos, cuidémonos de pastores que se jactan de sus riquezas, que se jactan de su imagen y de sus conceptos. Cuidémonos de personas que quieren más su propia voluntad. Cuidémonos de personas que están liderándonos y que no tienen la visión y que construyen sus casas sobre la arena. Cuidémonos de personas que, como Sedequías, son oidores mas no hacedores de la palabra. Porque Sedequías muchas veces llamó a Jeremías preguntando: ¿qué mensaje hay de Dios para mí? Él escuchó la voz de Dios, mas no fue hacedor, como dice la Escritura. Cuidémonos de nuestros propios temores, porque muchas veces somos presa de ellos, porque lo que la Biblia dice, lo que el hombre teme, eso le llegará. La promesa de regresar del exilio es lo único que nos alienta. Frente al término de la monarquía, frente al fruto seco de la monarquía y al fruto seco de la continuidad de la dinastía, la única esperanza que Judá y Jerusalén tienen, la única esperanza que nosotros tenemos en esta mañana es la promesa del regreso del exilio. Les daré pastores que los alimenten conforme a mi corazón. Les daré quien los apaciente y los cuide con cuidado y con dedicación. Les daré pastores como Esdras, como Nehemías, como Zorobabel y por supuesto como Jesucristo, que es el modelo perfecto y cumplidor perfecto de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Llegará el día, dice la Escritura, en que el rebaño será juntado de nuevo y habrá pastores que los cuiden con ciencia y con conocimiento. Eso también lo dijo Jeremías a Sedequías. Sedequías, fruto seco que cae y una viña trillada y humillada por los enemigos babilónicos, pero hay promesas que nunca sucumbirán, y es la promesa de la restauración, la reconciliación y la repatriación de los judíos. Un rebaño juntado y pastoreado por el único y verdadero pastor. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El capítulo 52 de Jeremías, que es el último capítulo de este libro profético, tiene 4 partes o 4 aspectos en su temática del epílogo del libro, y la primera es muy descriptiva, es la biografía sintética del peor rey y último que tuvo Josías en el trono, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y que Dios lo echó de su presencia porque se rebeló contra el rey de Babilonia. Queridos hermanos, Sedequías es la clara demostración de la justicia divina sobre una nación. Sedequías es la clara demostración de padres que no cuidaron a sus hijos y no les instruyeron. Es la clara demostración de hombres que comienzan a gobernar siendo jóvenes. Es por esa razón que en nuestras iglesias trabajamos ordenando ancianos, pero ordenando ancianos bíblicamente, como dice la Escritura, que hagan honor a su llamado no solo en su madurez espiritual, sino también en su madurez biológica, en su madurez de edad, porque un hombre a los 21 años, a los 23, a los 8, a los 16 no tiene la condición para gobernar una familia, mucho menos una iglesia, tampoco una nación. Sedequías es un hombre joven, pero un hombre manipulable, un hombre codicioso, un hombre que se secó,
un hombre sin visión. La pregunta es, ¿eres tú un cristiano sin visión? ¿Eres tú un cristiano, un padre de familia sin visión que tienes hijos y no sabes para qué los tienes? ¿Eres tú un padre que estás educando hijos y no sabes para quién ni para dónde los llevas? ¿Eres tú un líder que ha sido puesto en la iglesia y no tiene la visión del llamado, de los dones, de la tarea, del encargo que tienes? ¿Simplemente quieres ostentar el título honorífico de un liderazgo? ¿O eres tú un líder que conoces y comprendes la visión? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Cuál debe ser tu carácter? ¿Cuál debe ser tu compromiso? ¿Y a quién debes rendir cuenta? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Quiera Dios que su descripción frente al Señor sea: e hizo lo bueno y lo agradable. Bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, y no mal siervo al fuego eterno. Así como en el capítulo anterior dijimos que los babilonios fueron a dormir un sueño eterno, este rey que sintetiza la monarquía de Judá y de Jerusalén es la síntesis de un fruto seco, un fruto que no sirve, un fruto que hay que desechar y que hay que terminar. Sedequías, un rey sin visión. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, tu palabra nos advierte de los riesgos de nuestro propio corazón. Tu palabra nos advierte de lo manipulable y engañoso que es nuestro propio corazón, de lo codicioso y pusilánime que es nuestro propio corazón. Tu palabra nos advierte de todos los riesgos que como hombres y mujeres y como jóvenes y como padres podemos cometer. Suplicamos tu misericordia, suplicamos tu ayuda y tu gracia. A veces por nuestra edad, a veces por nuestra influencia de la familia, a veces por la educación que hemos recibido, nosotros siempre tendemos a irnos por los caminos equivocados. Pero gracias a ti y gracias a Jesucristo que nos encaminan por la verdad. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias por librarnos de pastores que nos engañen y nos manipulen. Gracias por librarnos de líderes religiosos y políticos que toman el lugar de poder para sacar provecho para sí mismos y que destruyen al pueblo al cual fueron puestos para servir. Gracias por librarnos de pastores y de líderes, de ancianos que gobiernen para sí mismos y no para tu gloria. Gracias por librarnos de líderes sin visión, que se ponen en el lugar del ejercicio del poder para sus propios vientres y no para tu gloria, y mucho menos en función de aquellos a quienes han sido puestos a servir. Señor Jesús, danos la gracia de entender el Evangelio y danos la gracia de entender que solo hay un pastor y modelo correcto que es Jesucristo, que te seguimos a ti y no a los hombres, que todos nosotros como líderes y pastores somos falibles, somos manipulables, somos codiciosos y somos amantes del autorreconocimiento y la autoconsideración. Señor, ayúdanos a ser librados de ese afán desenfrenado de qué piensan los demás de nosotros y cómo quedar bien con los demás yendo en contra de tu voluntad. Líbranos, Señor, de guiarnos por las circunstancias y no por tu palabra, que es precisa, que es veraz y que es exacta. Ayúdanos a entender tu camino, ayúdanos a entender cómo tú gobiernas la iglesia y gobiernas las naciones, y ayúdanos, Señor, a no rebelarnos contra ti, porque cuando nos rebelamos contra los hombres, como en el caso de Sedequías, que se rebeló contra Jeremías y contra Nabucodonosor, nos estamos rebelando contra ti mismo, porque las autoridades fueron puestas por ti y nosotros debemos someternos a ellas con gratitud. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.